CBN investiga. Precaristas e invasores, violación a la ley o conflicto social. Y el campo se nos ha quedado fuera. Hay una crisis en el sector agropecuario de frontera a frontera, sea en la costa caribe de Panamá, de Bocas del Toro a San Blas, o en la costa pacífica de Chiriquí a Darién. El campesino nuestro, los indígenas, las comunidades negras se han quedado por fuera. Y el productor nuestro, el pequeño productor sobre todo, la familia campesina nuestra, ha quedado al abandono, a su suerte. Durante casi todo el siglo pasado y lo que va del presente, igual que en el resto del mundo, las zonas rurales de Panamá se han ido despoblando de forma dramática. En nuestro caso, esa tendencia se agrava por el modelo de crecimiento económico concentrado en la zona de tránsito y la destrucción paulatina del sector agropecuario, factores que al dejar sin alternativas de progreso a miles de familias, las impulsaron año tras año a emigrar hacia los centros urbanos en busca de perspectivas. La mayoría de esas familias no encuentran trabajos y tampoco viviendas dignas. No son sujeto de crédito porque son subempleados, supervivientes de la economía informal, que a pesar de sus carencias, sueñan con tener una vivienda propia. Ese sueño, el de progresar y vivir con dignidad, en muchos asentamientos informales termina convirtiéndose en una pesadilla. Más de 300.000 familias viven en 352 asentamientos informales a nivel nacional. Aquí en Arraiján se concentran la mayor cantidad de familias que viven en estos globos de terreno ilegalmente. En sitios como estos donde no hay las condiciones para vivir, no hay agua, carreteras ni luz eléctrica, se desarrollan nuestras historias. Y bueno, tomamos la decisión de invadir y aquí estamos todavía luchando y seguimos luchando y se sabe que esto se va a lograr. Porque necesitamos un lugar para darle a nuestros hijos que estudien. El invasor es la persona o grupo de personas que ocupan ilegalmente un terreno, sea privado o estatal. Los precaristas son grupos sociales marginados que al no tener recurso o acceso al crédito para una vivienda, establecen asentamientos en lugares inhabitables. Si vamos a Unión de Azuero, hay invasión. Si vamos al lado de la Feria de Tanara, hay invasión. Y no vemos que este gobierno, que dice que es pueblo primero, yo soy panameñista, pero yo soy pueblo también, y muchos de esta gente son pueblos. La Feria de Tanara este año no se pudo hacer, un ingreso menos para el distrito de Chepo. El zapote de Chepo queda en una finca de 4 hectáreas, que era una herencia que quedó en trámite cuando su padre murió, lo que aprovecharon un grupo de personas y los invadieron. El caso fue hasta la Corte Suprema de Justicia y se quedaron con el terreno, puesto de que los que tenían que hacer en nuestra familia, los juicios de sesión eran los mayores y los mayores fueron muriendo. Incluso los propietarios de un taller y un aserradero que estaban en los terrenos cuando vivía su abuelo, los invasores intentaron cobrarles un alquiler. Todos los quieren cogido. Cogido es la única forma de atenderlo, porque entonces tienen el negocio de venta. Una persona hizo una casa y la vendió en $18,000. La otra persona, la cual tiene un aserradero allí, en un principio no sé cuánto le habrán quitado ahora, pero en un principio le pedían $25,000 para dejarla ahí. Ahora Cristóbal de León teme que con la finca donde vive pueda pasar lo mismo. Estoy aquí por estar resguardando que no sea invadida este terreno. Y estoy dispuesto a todo, inclusive hasta tirar a una persona que se meta aquí. Porque es la única forma de uno defenderlo, porque el gobierno nada más defiende al pueblo. Y nosotros, como yo, solamente aquí tengo 3,5 hectáreas y no soy pueblo, soy terrateniente. En Arraiján, John Hanson corrió con la misma suerte. Más de 700 familias invadieron su propiedad en Arraiján en mayo del 2012. Los invasores la bautizaron como la Gran Bendición. Ya me ha dado directrices, reitero, para que nuevamente solicite la nueva fecha de desalojo. No descarto la probabilidad de demandar al Estado por una cantidad millonaria
por los daños y prejuicios ocasionados al propietario de esta finca. Hace muchos años el gringo, como le llamaban, permitió que sus vecinos sembraran parte del terreno y hasta hacían prácticas de paintball. Su deseo era que su propiedad permaneciera como un bosque. Pero hace unos años se enfermó y viajó a los Estados Unidos. Fue entonces cuando invadieron la finca. Como nosotros se hacía trocha para que la gente caminara para allá abajo. Así que esto era monte, bajarle, pues más era bajar que monte alto. Y tenemos agua, tenemos luz, esto robado como se dice, pero es algo que nosotros hemos luchado, hemos metido las calles, tenemos nuestras casas, nuestros hijos están en la escuela. Las casas existentes en la finca antes de la invasión fueron vandalizadas. Se llevaron el zinc y la madera y solo les quedó una pequeña casa donde vive el cerador y algunos árboles frutales. Se trata de la finca 11052, propiedad de John Hanson McMayer. En estos momentos ya el expediente y la orden para ejecutar el lanzamiento yace en la correduría de Urunga. Estamos a la espera de que se establezca la nueva fecha para evacuar el lanzamiento de las personas que ilegalmente están ocupando la propiedad del señor Hanson. Pero él no ha logrado y ni tampoco va a lograr sacarnos de aquí. Porque nosotros estamos empeñados en esto y Dios es muy grande y Dios no quiere que nosotros nos vayamos de aquí. Las familias que allí viven aseguran que van a pelear por estas tierras. Esperan una solución de parte del presidente. Pero nosotros no estamos dispuestos a aceptar techo de esperanza. Nosotros estamos dispuestos a luchar hasta el fin por conseguir estas tierras. Ya tenemos 5 años de estar aquí. Y en realidad estas tierras no tienen dueño, porque si hubieran tenido un dueño realmente hace tiempo nos hubieran sacado de aquí. Pese a que se ordenó el desalojo el 18 de noviembre de 2014, aún los terrenos permanecen ocupados, mientras sus directivos mantienen las protestas pidiendo la expropiación de estas tierras. La Gran Bendición es una propiedad privada. Actualmente mantenemos una comunicación, una conversación con el dueño. Hemos hecho los enlaces necesarios. Hemos tratado de hacer un censo dentro de esta comunidad. Presidencia tiene un contacto también con el MIBIOT. Nosotros estamos anuentes a colaborar a todo lo que nosotros podamos aportar dentro de esta negociación. Lo principal es que es una finca privada. Estamos en la mesa de negociación con el dueño de la finca. Hay que saber que es una propiedad privada. El abogado Royce Navarro asegura que en el lugar hay múltiples problemas y que esperan una nueva orden de desalojo. Ahí la Policía Nacional maneja información de que operan algunas pandillas locales in situ de la finca. Venta de licor. Ya se han dado 2 homicidios en esa finca. La sustracción de energía eléctrica, sustracción de agua también. Para aceptar una solución habitacional, explican que debe ser para las 8 comunidades afiliadas a la Coordinadora Victoriano Lorenzo, movimiento que gestiona el otorgamiento de los terrenos. Nosotros no estamos dispuestos a salir de aquí.Nosotros estamos dispuestos aquí a luchar hasta el final, sin importarnos lo que pueda pasar, asumiendo las consecuencias. La parte mía prácticamente ya está agotada. La parte mía ya solamente sería cuando a mí se me ordene pues que tenga que tomar otro tipo de acción, ¿no? Y bueno, y esté preparado pues, para tomar la acción que tenga que tomar. Estas comunidades firmaron un compromiso de diálogo con el Ministerio de la Presidencia para verificar el número de la finca y el registro público de los asentamientos informales. En la bendición de Tanara, la Gran Bendición de Raiján, el progreso número 1 de La Chorrera, las colonias agrícolas de Chapala, las veraneras 2 y la barriada Río Aguacate en Arraiján, la Fortaleza en Veraguas y Vista Hermosa en los Rosales de Cerro Azul. El diálogo debe permitir realizar un diagnóstico objetivo del problema y dar recomendaciones. Además de la ilegalidad de invadir un terreno, la venta de lotes,
Es un problema que ha trascendido a varias administraciones. Porque entre los invasores te encuentras personas que realmente necesitan y también aquellos promotores de las invasiones profesionales que hoy están aquí, invaden el terreno, después luego venden los terrenos y se van a otras áreas y son los que están buscando permanentemente tierras para invadir. Y no le importa si es en el sector privado o si es del Estado panameño. En las colonias agrícolas de Chapala, las tierras pertenecen a Niray Corporation, finca 649. Los invasores pidieron que se les adjudicaran como asentamientos comunitarios por antigüedad, que aplica cuando tienen más de 15 años de ocupar unas tierras. No obstante, el dueño hace 6 años presentó un proceso de lanzamiento por intruso y lo ganó, pero los moradores han presentado varios amparos y apelaciones. Al final del día queremos pagar lo que establece la ley, que son, mediante la expropiación, $2 por metro cuadrado de tierra. Eso es lo que queremos pagar. Y que las comunidades se queden donde están. Y cada familia con el terreno que tiene. Pero en Chapala hay 2 grupos que reclaman derechos. Uno de ellos tienen 1 año de dialogar con el MIBIOT. El otro, que rechaza las propuestas del MIBIOT, forma parte del movimiento Victoriano Lorenzo, que solo acepta tratar el tema con el presidente. Y tienen sus demandas. Ese bono solidario de vivienda que le dan a la inmobiliaria, $10.000, que nos lo den a nosotros, para nosotros terminar de construir nuestras casas. Para nosotros poder hacer nuestras casas de acuerdo a nuestra necesidad, porque aquí la mayoría de familias tienen más de 5 miembros. Entonces no podemos meter a nuestra familia o meternos en una casa de 2 recámaras. A través de la NATI y el municipio estamos haciendo un barrido catastral para poder definir bien las tierras, totalmente todas, hasta las privadas, para poder nosotros no equivocarnos también y saber pues que realmente cuando vamos a notificar o cuando vamos a darle a una persona una respuesta habitacional, se la vamos a dar con base y con seguridad. En vista del mar de Arraiján, sigue creciendo la invasión. A lo lejos también sigue creciendo el área económica especial Panamá-Pacífico y la construcción de la sede regional de operaciones para Latinoamérica de Caterpillar. La Unidad Administrativa de Bienes Revertidos informó al MIBIOT que estos terrenos se subastaron y que son áreas de desarrollo, que estas familias deben ser reubicadas. Estamos como en la nebulosa, por decirlo así. No sabemos si estamos o no estamos. Lo único que tenemos son los documentos de que vamos allá, que nos presentamos, que la lista de personas que están en esta tierra, pagar alquiler, comprar la comida y el pasaje, pues usted sabe bien que eso no funciona. Por lo menos aquí hay una opción de que luchar por lo que realmente es de nosotros, que el terreno es de los panameños. Explican que han sido censados por el MIBIOT y muestran la numeración de sus casas. Allí también se ha denunciado el juega vivo y la venta ilegal de lotes. Ahora la Caterpillar quiere su terreno. ¿Qué van a hacer con esas personas de allá arriba? ¿A dónde la van a reubicar si Arraiján está lleno? Y pagaron por su terreno. Entonces, o sea, a mí no me consta de que fulano le ha quitado a fulano. No, a mí no. Pero eso es viejo. Nadie se mete en ese negocio. Aguantar palos, lagrimógenas y todo lo demás por el gusto. ¿Ves? Eso al final es un negocio. Hay profesionales de invasores de tierra. Son aquellas personas que se meten en tierra, se buscan a 3, 4, 10, 15 y hacen un grupito, se meten y después comienzan a vender las tierras esas. En Chepo, la invasión de tierras tiene otro matiz. Indígenas de las costas e islas aseguran que en campaña el exdiputado Hernán Delgado les prometió las tierras. En donde, bueno, nos acercamos al exdiputado Hernán Delgado, donde nos prometió tierras. Están haciendo movimientos de cerca
ahí están haciendo medidas, están tratando de hacer escrituras públicas, documentos sobre una finca que está ampliamente titulada y cuyos linderos están establecidos de hace muchos años. Esos linderos los estableció la propia Iglesia Católica. A este nuevo asentamiento informal lo llamaron la bendición de Dios, en tierras del exdiputado Hernán Delgado. Se trata de la finca 1431, a nombre de la Providencia de José Ani S.A. A mí me han matado ganado, han descuartizado vacas junto a ellos y luego se reparten la carne. Me han robado un número importante de ganado. Incluso últimamente se ha dedicado a incendiar la propiedad, le han metido fuego y están en el negocio de llevar gente para venderle lotes de un terreno de propiedad privada. En su mayoría son indígenas en Vera y Gounán, personas que no tienen trabajo o mujeres solas con sus hijos como Elizabeth. Allí la solución para muchas de estas familias es sacar su sustento del vertedero de Chepo. Viendo la gran necesidad aquí, uno mismo siente y se desespera de ver niños de 2 años, 3 años de buscar comida de la basura, mujeres embarazadas, niños que ahorita que tienen que entrar a la escuela no tienen nada. No tengo ayuda del padre de mis hijos. Es algo muy difícil para mí lo que yo estoy pasando. ¿Tu otra niña está en la escuela, me dijiste? Sí, tengo mi otra niña en la escuela. ¿Qué te dice ella? ¿Qué te dice ella? Ella me dice, mamá, yo quiero echar para adelante contigo. Yo quiero estudiar para ser alguien en la vida, para ayudarte. La dirigente comunitaria y espiritual Adriana de Huertas asegura que esta invasión es por necesidad, que llegaron desde Piriatí, Ipetí, Gonzalo Vázquez y Platanares, porque allá no había las condiciones para vivir. Usamos la cinta métrica y comenzamos a medir en orden, dejando las calles, porque aquí no hay vereda calle, aquí es calle y se le da a cada persona 300 metros cuadrados en este lugar, porque en verdad aquí hay 50 familias y el lugar es pequeño, así que tratamos de darle algo a cada uno. A ella se le han abierto varios procesos penales que están en los tribunales de justicia y a pesar de los esfuerzos tendientes a que ella coopere sobre esta situación, definitivamente lo que está es promoviendo la compra y venta de tierra a precios de diversas nominaciones. Otra forma de embaucar a las personas es cuando el Ministerio de Vivienda otorga una certificación provisional de asignación de lote. Y a pesar de que el documento es provisional y no garantiza que le pertenece la propiedad, las personas proceden a vender los lotes. En este caso, el comprador es víctima de una estafa porque el MIBI no está obligado a reconocer la validez de esta transacción. Muchas de las ocupaciones ilegales de tierras, además de buscar un beneficio económico de forma ilegal, también han tenido un interés por sacar beneficios políticos. En ambos casos se aprovechan de las necesidades de la gente, mientras el Ministerio de Vivienda nos aclara su desacuerdo con las invasiones. La cifra de asentamientos informales crece. Ya van 408 invasiones, más que nada en terrenos privados. La transformación política, social y económica a nivel de Latinoamérica ha traído problemas para los países para los cuales al parecer ellos no tienen soluciones viables, como lo es el déficit habitacional, lugares y las condiciones mínimas para vivir en donde las personas crean este tipo de comunidades sin organización, en donde no pueden enfrentar problemas como la violencia, la salud, la educación o la economía. Todo ello gracias a la falta de planificación. El eje que debemos observar ahora, y de eso va a depender el mayor impacto, pienso yo, es la nueva autopista Panamá-Colón, que si bien nos permite ir de mar a mar en 40 minutos, si allí se da una invasión fuera de control a ambos lados de la autopista Panamá-Colón, el impacto sobre la calidad de las aguas de Gatún va a ser mortal, va a ser fatal. O sea, el impacto que va a tener sobre la salud de toda esta población que se está concentrando, porque el grueso del agua viene de Alajuela y viene de Gatún. Entonces no podemos darnos el lujo de perder la calidad de las aguas, que se siga deteriorando.
ahorita mismo la necesidad nos urge usar esta agua y el agua de los pozos, de la quebrada, para bañarnos, ¿no? Y tenemos que confiar porque no tenemos otra opción de agua. ¿Cuántos niños tienes? Tengo 5. Michelle Melgar prepara el pozo en la quebrada para bañar a su bebé. Ella vive con sus 5 hijos en una invasión bautizada como Chechebre en el distrito de Chepo. Su historia es una de las más frecuentes entre los más de 365 asentamientos constituidos por precaristas en Panamá. La falta de agua es el detonante de los numerosos y graves problemas sociales que padecen, especialmente por el impacto que tiene en su salud. Bueno, por el momento sí está el problema de la picazón, por lo menos en él. Me está haciendo una alergia en el pie que probablemente puede ser por el agua. ¿Se ve brotes a veces en la piel del bebé? Sí se ve brotes. Mientras estos precaristas esperan, sin suerte, el camión cisterna del IDAN, alguien se las ingenió para aprovecharse de la necesidad de esta gente. Una persona llega todos los días en un carro a venderles tanques de agua a $6 cada uno. Ellos desconocen si es potable, pero corren el riesgo y la compran para beber. ¿Cómo hacen ustedes para conseguir agua? Un carro que viene a darnos el agua que tenemos que comprarla. ¿A qué precio? ¿Cómo la compran? ¿Cómo es la forma? A $6. Las personas que viven en Chechebre piden respuestas, pero el problema es que este asentamiento informal empezó a formarse hace más de un año y ya lo conforman más de 300 familias en un terreno que ellos aseguran no saben si es privado o del gobierno. El exdirector del IDAN, Juan Antonio Ducret, reconoce que existe un déficit habitacional, pero que para el suministro y servicio de agua es indispensable un proceso de planificación. Tiene que hacerse de alguna manera con programas de políticas públicas que garanticen la sostenibilidad, pero que también no vayamos a estar incentivando el crecimiento de estas áreas informales, porque yo pongo 4 estacas en un terreno y el gobierno me va a poner agua. Ducret explica que al Estado le cuesta mucho más suministrar agua a las personas en las áreas de precaristas que cuando se les otorga el terreno, sobre todo porque lo hacen en lugares altos. Estamos hablando de que, por poner un ejemplo, si hacer una barriada cuesta por cada casa ponerle agua $200, se puede ir hasta $1.800 el costo por cada casa si se hace, por ejemplo, en un cerro, un lugar donde la topografía es muy quebrada. La contaminación de las fuentes de agua es frecuente. A diario, precaristas e invasores exigen respuestas al gobierno. Y usamos agua de la quebrada para bañarse y eso, y ya esa quebrada está contaminada. Tenemos muchos niños chiquitos y los niños en la escuela y eso no sirve para lavar los uniformes. Bueno, el gobernador la vez pasada que vino dice que nos iba a mandar el agua 2 veces a la semana. El carro cisterna ha venido, pero venido para el otro lado y acá de nosotros no nos han venido a traer agua. Que de alguna manera se planifique, porque esas personas tienen que pagar su agua, tienen que medirse, porque si se les pone simple y llanamente el acueducto y se les pone la respuesta, no se les cobra, no se les mide, al final el sistema no es sostenible y colapsa. La migración del campo a la ciudad es un fenómeno universal que en Panamá se incrementó significativamente a partir de los años 60. Pero para la mayoría de los que llegaron y llegan huyendo a la pobreza rural, la perspectiva de progresar en las zonas urbanas se convierte en un espejismo. ¿Cuánto le cuesta a las familias vivir en situación de precarismo? ¿Cuánto le cuesta a una familia no tener la posibilidad de poder accesar a las empresas para que le pongan los servicios básicos? ¿Cuánto le cuesta a una familia el salir de áreas de precarismo en donde hay sistemas de transporte deficientes? El ser precarista, a diferencia de lo que muchos piensan, no necesariamente significa que tiene costos que son menores a las otras familias. Pueden ser efectos perversos del mismo proceso de precarismo. Bueno, la luz, los telarañas han venido a cortar la luz y de nuevo la gente se entala. Por lo menos yo no tengo luz porque no tengo la facilidad.
El crecimiento descontrolado de la población de nuestras ciudades no mejora la calidad de vida de los que llegan y agrava los problemas sociales de los que viven en las ciudades, creando una espiral de inequidad y conflictos sociales explosiva. El incremento del déficit habitacional es apenas una expresión de esta peligrosa espiral ascendente. Según la Dirección General de Planificación del Ministerio de Vivienda, es mayor en las provincias de Panamá, con un déficit de 67.133, comarca Naguelé, 27.059, Bocas del Toro, 12.873, Chiriquí, 12.621 y la comarca Guna-Ayala, 10.961. La economía panameña se ha triplicado en los últimos 15 años. Estábamos en 13.000 millones de dólares en el año 2000 cuando recuperamos el canal. Hoy vamos por 42.000 millones de dólares. Y si usted se pone a ver cómo se ha manejado el tema de la distribución del ingreso, la mayoría de los panameños y los hogares hemos tenido muy poco incremento en nuestros ingresos promedios. Lo que tú puedes hacer es tratar, como se ha tratado varias veces, de fortalecer ciudades del interior. Ponte tú, Chitré, Santiago, David, Penonomé, para que sean receptoras de parte de esa migración y que no toda se venga a Panamá. En el 2013, el Consejo Nacional de Promotores de Vivienda anunció que las personas deberían realizar ajustes en sus presupuestos para obtener una vivienda. Los promotores indicaron que la mayoría de las que se iban a construir estaban entre el rango de más de $50.000 hasta los $120.000. En la capital ya no existirían las que cuestan menos de $40.000, solo se construirían unas 2.000 ubicadas en el interior del país. Las casas que se encuentran entre los $40.000 y $80.000 se concentran en las afueras de la ciudad y el interior del país. Difícil porque casi el 60% de la población de los hogares panameños tiene ingresos debajo de $1.000. Y usted cuando va a buscar una vivienda, creo que están por 1.500 el mínimo de ingreso familiar. Nicolás Ardito Barleta, ex ministro de Planificación y Política Económica, reconoce los costos que representan para el Estado los precaristas e invasores. Vivió la experiencia de lo que sucedió en San Miguelito. Aconseja que hay que destinar presupuestos planificados para solucionar los problemas que se crean. San Miguelito ha sido una comunidad de inmigrantes interioranos que ya tiene 350.000 habitantes. San Miguelito solo tiene más población que cada una de las provincias centrales, tomada por separado. En San Miguelito todo es difícil el manejo de la basura, es difícil el cobro del agua potable, es difícil la vialidad. Entonces, evidentemente, cuando uno se pone a ver eso, los costos económicos de no planificar, de no desarrollar las cosas de manera tal de evitar procesos precaristas, indudablemente puede ser bastante alto. Las comunidades de invasores no permiten una relación saludable con el medio ambiente. Al contrario, a la sombra del hacinamiento, falta de agua potable, mala disposición de la basura y de las aguas servidas, proliferan enfermedades prevenibles. La falta de agua traería enfermedades como la hepatitis A, la amibiasis, la shigelosis, diarreas, ¿verdad? La falta de letrinación también traería problemas de hepatitis, de gastroenteritis, de diarreas. Y se le suma a esto los vectores como las cucarachas, las moscas. El Ministerio de Salud reconoce que solo acuden cuando se reportan casos como tuberculosis o meningitis, porque falta personal y en estas comunidades informales ni siquiera existen estadísticas. La vivienda la construyen muy pequeña, sin buena ventilación, generalmente es una puerta nada más, y esto traería enfermedades como la tuberculosis, puede ser la meningitis también, porque no habría una buena ventilación ni una buena iluminación. Los rayos del sol necesitamos que pues penetren a las viviendas para que disminuya la población de microorganismos que tenemos generalmente nosotros mismos los humanos en la boca y en la nariz. Uno de los problemas más visibles son las infecciones en la piel de los niños, a quienes también la diarrea constante por el agua agrava la desnutrición. Pudiera darse enfermedades dérmicas
y también por el lavado de la ropa, si incurren algunas personas a algunas quebradas o ríos que estén contaminados, ¿verdad? O que el agua no sea muy saludable, pudiera darse también. Al final, este cúmulo de problemas afecta también la salud mental de los habitantes de estos lugares. Frustraciones, decepciones que van a llevar muchas veces, ¿verdad?, a considerar estilos de vida relacionados en función de muchos resentimientos también, resentimientos sociales, que van a repercutir en la búsqueda o el acceso a satisfacer sus necesidades básicas de una forma no apropiada. En los niños afecta el rendimiento escolar. Los niños tienen que irse caminando por toda esa carretera hasta allá arriba al pueblo. En el pueblo es que está la escuela. Pero imagínense los que tenemos bastantes niños, ¿cómo nosotros vamos a hacer para pagar esa tarifa? Nos cobran más de la cuenta y eso no nos corresponde. Yo tengo 6. Los niños que acceden al sistema educativo van a tener menor rendimiento escolar en su mayoría. Y esto se debe a muchos factores, no porque no tengan la capacidad o no sean niños inteligentes, sino porque estamos hablando de cuántas veces comió ese niño, si comió. En lugares como estos, los niños deben de caminar por estos senderos llenos de herbazales y sin luz para poder llegar hasta sus escuelas todos los días. El mensaje para los gobiernos es la necesidad de planificación. ¿Cuánta migración hay? ¿Dónde están llegando? Entonces, prevenir, habilitar áreas para que esa gente se pueda ubicar y no esperar, no tener una actitud apagafuego. No es solo un servicio, no es solo la pluma de agua dentro de la casa, es cómo cuidar esa agua, cómo cuidar ese servicio y cómo usarlo de la manera adecuada. Tiene que haber un balance entre resolver el problema sin incentivar que el problema se agrave. Habilitarle tierras a los invasores con una urbanización barata y dándoles un terreno y que ellos construyan su vivienda, inclusive puedes hasta subsidiar un poco la vivienda. El Banco Mundial destaca en un informe del 2014 que de 3.5 millones de habitantes en Panamá, 996.912 son pobres y 423.000 personas están en la indigencia o pobreza extrema. Panamá es el país líder de crecimiento en América Latina, pero los contrastes son sorprendentes. El 20% de la población llamada clase alta se queda con el 56.6% de los ingresos que se hacen en el país. El 10% de la clase más pobre solamente recibe el 3.3% de los ingresos. Esto coloca a Panamá como el sexto país más desigual en América Latina. TVN investiga. Precaristas e invasores. Violación a la ley o conflicto social. Comenzaron las invasiones en Arraiján y hubo políticos, tanto del lado oeste como del lado oeste de la ciudad, que auparon la invasión de los bosques de la cuenca del canal en la parte vertiente pacífica para ganar votos, con lo cual ha venido una devastación impresionante de bosques que nunca han debido ser destruidos. ¿Y solo para qué? Para ganarse unos votos cuando las elecciones. Y el impacto de esa degradación es fatal, es en la calidad de vida de las comunidades. A inicios de la década de los 70 del siglo pasado, Omar Torrijos impulsa la ley con la cual se crea el Ministerio de Vivienda, dando paso a las viviendas de interés social, con la intención de dar protección estatal a los arrendatarios de las llamadas casas de inquilinato con poca o ninguna capacidad de pago. Para las familias de escasos recursos, era imposible acceder a una vivienda propia. Es por ello que el gobierno emprende un programa social sin precedentes en la historia, que da un impulso al desarrollo de viviendas de bajo costo para familias pobres. Pasaban mucho trabajo porque peleadera de baño y también esto que los baños tapados y el desaseo y bueno, hasta que llegó el día que hicieron que iban a hacer un proyecto. La casa me costó 8.000 y pagábamos 34 y pico por quincena.
terminamos pagando 16.000, o sea, con los intereses y todo lo demás, pero todavía estaba bien. Y la barrera traía sus calles, sus acueductos, todo alcantarillado, todo. Con esta iniciativa, además se buscaba erradicar el creciente problema de las invasiones de tierra, un viejo problema que databa de las primeras décadas del siglo XX y que cada vez tomaba más fuerza. A medida que las ciudades fueron creciendo y la pobreza del campo se hizo cada vez más crítica, los pobres del campo comenzaron a emigrar a las ciudades porque la ciudad es como un imán que las atrae. Invaden tierra alrededor de la ciudad y forman los cordones estos de miseria. Ocupan tierras marginales, cerros, principalmente cerros, y ocupan tierras inundables. Uno de los puntos invadidos en la ciudad desde la década del 40 fue el sector de Lomalapava, donde hoy se encuentra Plaza Edison. Para la década del 50, este lugar estaba densamente poblado. Estas personas permanecieron allí hasta que en 1970 fueron sacados a la fuerza por el gobierno de turno, ya que el lugar sería utilizado para otros fines. Era una invasión. El general Torrijos tomó la decisión de sacar a esos invasores de ahí, porque él tenía planeado hacer un hospital materno infantil en ese cerro. ¿Ok? Esa era su idea y su ideal. La fuerza, en esa época, la Guardia Nacional, entró y desocupó, como quien dice, a la fuerza todo el mundo de ahí. ¿Se mudaron para dónde? San Joaquín. San Joaquín se crea así. Pero la acción no se limitaba a Lomalapava. En las afueras de la ciudad de Panamá y en San Miguelito se requerían urgentes soluciones habitacionales debido a las constantes invasiones de tierras que allí se registraban. El nuevo Ministerio de Vivienda, que reemplazaba al Instituto de Viviendas y Urbanismo, conocido por sus siglas como el IVU, establecía coordinar de manera efectiva la ejecución de una política nacional de vivienda destinada a proporcionar el goce de este derecho a toda la población, especialmente a los sectores de menor ingreso. Es así como entre los años 1973 y 1982, a nivel nacional, se entregaron cerca de 80.000 soluciones de viviendas para familias de escasos recursos. De este total, cerca de 30.000 se construyeron entre Panamá y San Miguelito. Se fueron haciendo casas y se fue ubicando gente con la finalidad de que tuvieran su casita y a su vez fueran pagando cuotas pequeñas al banco hipotecario. En Panamá se construyeron las barriadas Don Bosco con 3.300 soluciones de vivienda, Ersa con cerca de 1.000 casas y El Crisol con 750 viviendas. Igualmente, se levantaron edificios como Los Libertadores con 986 apartamentos, Tuira y Chucunaque con 504, San Pedro número 2 con 133, Villa Gabriela con 480, Villa Lorena con 780, San Joaquín 2.300 soluciones, renovación urbana en calle 27 El Chorrillo con 220 apartamentos y los edificios 24 de diciembre y Patio Pinel también en El Chorrillo con 450 y 496 soluciones respectivamente. ¿En qué año llegan ustedes aquí al proyecto de renovación urbana? En 1982, el 22 de mayo. Ay, muy feliz porque ya me sentía ya como que si me hubiera ganado la lotería. En San Miguelito, la situación era más compleja. En 1975, ya creado como distrito especial, la invasión en el lugar era un problema. Para ese entonces, San Miguelito contaba con una población de 114.200 habitantes que residían mayormente en viviendas precarias denominadas casas brujas. Eran estructuras improvisadas de cartón sin madera. Pese a las ocupaciones, allí se desarrollaron las barriadas Santa Librada con 2.450 casas, Cerro Batea con 1.153, Roberto Durán con 1.800, Los Andes con 3.000 soluciones y el proyecto más ambicioso Torrijos Carter con 9.000 viviendas. Toda la barrera, toda la gente ha hecho su esfuerzo y ha terminado la casa, le ha hecho su adición y así. Y no teníamos nada, ni tienda, ni nada había aquí, nada. Pero no todos ganaron con los proyectos desarrollados en las últimas 5 décadas. El Banco Hipotecario Nacional ha sido una de las entidades más golpeadas por las invasiones. Aparte de que se les expropiaron muchas tierras invadidas para brindar soluciones, muchas de estas inversiones no se recuperaron. Actualmente, el banco cuenta con una importante cartera morosa. La cartera morosa, hablamos de proyectos mucho más viejos, ronda los 100 millones de dólares. Esa cartera sí anda alrededor del 40% morosa. Proyectos en Colón, proyectos aquí mismo en Panamá, y es la que nos hemos dedicado desde los últimos 7 meses pues, que hemos llegado aquí, a hacer un cronograma de trabajo arduo
con el grupo de cobros. A pesar de estas soluciones, la necesidad de una vivienda en San Miguelito persistió y muchas personas siguieron ocupando espacios sin ningún orden, ocasionando el crecimiento desordenado que hoy se observa en el lugar, generando complejos problemas. Cuando se hacen invasiones, no se hacen ordenadas ni planificadas, sino es a la fuerza, con madera vieja, sin viejo y todas las cosas habidas y por haber. Y trae más problemas, porque no pueden entrar buses a recoger nada, entonces la gente se queja que no hay transporte, que no hay camino para llegar al mismo, que hay que llevar el agua y no llega, sino que te ponen los tanques afuera para que llegue un camión cisterna al IDAN y te llene el tanque y después cargarla. Entonces no hay luz porque tienen telaraña, porque no hay facilidad de poner postres, no hay iluminación, te pegan un tiro en la noche y la gente no puede salir en la vereda. Porque hay que decir una realidad, las invasiones es mucho más costosa que construir una urbanización nueva. Las necesidades por espacio para vivir continuarán y así ha ocurrido a lo largo de la historia del país. Por ello, hay quienes consideran que es tiempo que los gobiernos establezcan estrategias para evitar futuras invasiones. El gobierno tiene que formar una unidad técnica que frene, que identifique estos movimientos sociales. Son movimientos sociales que no lo vas a parar. Eso es producto de la pobreza, la falta de empleo, la falta de vivienda. Eso no va a parar, eso va a seguir. El Estado debe adelantarse a los movimientos migratorios de ocupación de tierra. ¿Cómo? Adquiriendo tierras y lotificando y otorgando lotes servidos a los pobres que necesitan moverse a buscar una solución habitacional. Estar por delante del fenómeno, no detrás. A pesar de que el precarismo y las invasiones son problemas socioeconómicos, el factor político juega un rol importante. Hay quienes consideran que la incursión de la política en estos programas corroe los proyectos. Pienso que cuando politizas la asignación de la vivienda es donde vemos que nace el crédito mal. Hay gente que se va a aprovechar de que esto me lo regalaron o esto me lo prometieron o el político simplemente dijo es verdad, eso yo te lo prometí y ahí viene a veces el no pago. Pero al que no puede, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú con ese 30% de mujeres que son jefes de hogar y que trabajan y que tienen sus hijos y que necesitan tener una vivienda digna? ¿Qué haces con ellas? ¿Qué haces con ese 12% de pobreza urbana que tenemos en este país? Esa es parte del compromiso de un Estado, ayudar a los sectores que más lo que necesitan. En la actualidad, el problema es más complejo y el gobierno es consciente de la situación. La realidad es que cuando uno analiza el tema de los asentamientos informales es que nos encontramos que es alrededor de 200 a 240.000 familias que viven en asentamientos informales ahora mismo en el país. Esa es la realidad. Aquí tenemos alrededor de 400 asentamientos informales. Todos los proyectos y todas las inversiones en soluciones de vivienda para familias de bajos ingresos no lograron satisfacer la creciente demanda ni contener la presión social expresada en cada vez más y más invasiones y asentamientos informales. 5 décadas de proyectos de interés social evidencian que la realidad desborda la capacidad de solución del Estado y que por el momento no se vislumbra una solución a este problema. Techo de Esperanza es la nueva apuesta del gobierno de Juan Carlos Varela. Su eficiencia y eficacia dependerá de las políticas públicas que se desarrollen en este quinquenio. Bueno, las invasiones ya se han convertido en un problema ecológico, económico, de salud, educativo de la primera magnitud. El tratar de atender una población que está creciendo de forma por generación espontánea prácticamente, que no hay estadística, no se sabe cuánta basura se está generando, las enfermedades que hay, prácticamente que ha desbordado la capacidad del Estado en darle respuesta a ese tipo de crecimiento que tenemos ahora mismo. El 41% de las viviendas del área metropolitana de Panamá se inició de manera informal, es decir, producto de invasiones. El Pantanal era un cuadro de fútbol. Era el cuadro de fútbol, de repente la gente comienza, por la necesidad de una vivienda, a invadir el espacio donde nosotros jugábamos. Al pasar del tiempo salgo con la barriga de mi bebé, salgo embarazada y ya me veo en la necesidad también de buscar algo para independizarme, para tener algo para mis niñas.
Yo le digo a ellos que tienen que estudiar. De repente yo no fui en la escuela, no sé leer ni sé escribir ni nada, pero yo sí lo mandé a ellos para que aprenda y que después en el día de mañana sea una persona diferente, con principios, con valor. Este trabajo le ha abierto la puerta a varias personas por aquí mismo, porque vivimos por aquí mismo y trabajamos aquí mismo. Son historias diferentes pero con algo en común. Son testimonios de un sector de la población panameña de muy bajos recursos, con aspiraciones y sueños, pero que por sus propios esfuerzos no lograron superarse ni tener una vivienda propia, lo que los llevó a invadir un terreno ajeno y vivir en condiciones precarias. ¿En algún momento te desesperaste por esa situación que estás viviendo? La verdad sí, es bastante incómodo y ver que tus niñas, mujeres van creciendo, tener que seguirlas bañando afuera. Tú misma tenés que bañarte afuera porque no tienes las condiciones para mejorar. O sea, es bastante incómodo. Juana es una de las beneficiarias del programa Techos de Esperanza. Su casa ahora es de cemento, tiene 2 cuartos, baño y cocina. Ahora se ha convertido en una pequeña empresaria, vende frutas y legumbres para subsistir. Desde que tienes una mejor vivienda, de que tienes una mejor calidad de vida, todo cambia. Este programa entra, resuelve el tema legal y además les construye una vivienda digna. Sobre la eficacia de los programas habitacionales de interés social desarrollados durante los últimos gobiernos, surge una gran incógnita. Muchos se preguntan si todos los beneficiarios son realmente personas con escasos recursos o si se está enviando un mensaje equivocado que podría promover la invasión de terrenos. Yo sí tengo cuestionamientos en cuanto a quiénes van a optar por Techos de Esperanza, a quiénes se les va a dar esa oportunidad. ¿Realmente a las personas que no pueden ir a la banca comercial o se lo vamos a dar a todos? Son personas que no tienen jamás la capacidad de poder aplicar a la compra de una vivienda. Si existiera una vivienda de $40,000 tampoco tendrían la capacidad de comprarla. Estos son casos donde el Estado tiene que entrar a resolver. Si no tenemos una solución formal establecida para ellos, las invasiones van a seguir, o sea, eso no se va a detener, porque en efecto tenemos un porcentaje considerable de gente que se está quedando por fuera. Entonces, el Estado debe tener una política específicamente orientada hacia esos hogares. En Techos de Esperanza, cada vivienda tiene un costo aproximado de $17,000. El impacto del proyecto no solo se reflejará en la ciudad capital, también provincias como Chiriquí, Veraguas, Herrera, Bocas del Toro y Darién, inclusive las comarcas, serán beneficiados con Techos de Esperanza. En el transcurso del año vamos a ir poco a poco generando múltiples satélites más chicos para poder llegar a mayor cantidad de comunidades. Los trabajos que se realizan en las casas se dividen en 2 aspectos. Reconstrucción total de viviendas. Unidad básica de 40.8 metros cuadrados, 2 recámaras, sala comedor, cocina, baño higiénico con tanque séptico o un biodigestor séptico. Reparación de las casas. Techos en malas condiciones, paredes sin repellar, sin divisiones internas. Se reparan los techos, repellos de paredes. Se realizan las divisiones, pintura y se le incluye baño higiénico o tanque séptico. Cambiar las condiciones propias de las construcciones de cada casa, cambiándolas por pisos de concreto, por paredes propiamente construidas, por techos eficientes, conectados a unos sistemas totalmente higiénicos, o sea, incorporándoles un baño higiénico a cada vivienda, ¿verdad? Llevándoles la solución de agua potable. Con el programa Techos de Esperanza, los beneficiarios tienen que pagar $50 mensuales por el terreno donde el gobierno le construye la casa. Pero si el terreno ya está legalizado, no tienen que pagar nada.
Una vez le entregan el proyecto terminado, las familias deben firmar un documento para evitar la venta posterior de la vivienda. Por Techo Esperanza es 5.000 viviendas que se mejoran en diferentes barrios, pero el déficit es mucho más grande de familias que necesitan acceder a una vivienda y tener la capacidad de pagar. El presupuesto habitacional del gobierno del presidente Varela incluye más de 2.000 millones solo en agua, 1.000 millones en vivienda en los 5 años. En el 2015, el plan de inversión pública es de 160 millones para agua y Conades, MIVI 200 millones este año. Entre agua, vivienda y salud, 3.000 millones de dólares de inversión pública. Techos de Esperanza arrancó el año pasado con la entrega de las primeras casas en Altos de la Torre en San Miguelito. Iniciaron la construcción de viviendas para 750 familias en Burunga, 770 familias beneficiadas en Pacora, 880 en Panamá Norte, 355 en Veraguas, 200 familias en Chiriquí, 880 en La Chorrera, 105 en Herrera y en Bocas del Toro, unas 259 familias beneficiadas. La otra parte del proyecto comprende en contratar personal de la comunidad para que participe dentro de la construcción de las viviendas. Adicional, hay unos muchachos que entraron directamente a trabajar con nosotros que pertenecían a alguna banda y están cambiando ese estilo de vida, están cambiando las armas por una pala, por una carretilla. Más adelante, si este proyecto culmina, claro que vamos a tener una oportunidad ya en otras circunstancias, en otro proyecto. Tanto a los ayudantes, a los calificados, es un pago satisfactorio y le prometo que en cuanto culmine este proyecto vamos a estar preparados para un campo laboral, a donde sea. La historia de Guillermo es como la de cualquier otro joven que creció entre la violencia y sin oportunidades. Hoy su vida empieza a cambiar. He aprendido muchas cosas laborales que nunca pensé que iba a aprender. Ha cambiado mi vida y la de todo el entorno de mi familia. Y al igual la comunidad, los jóvenes que en determinado momento nos sentábamos en una esquina, ya llámese a delinquir, llámese a fumar, llámese a lo que sea, ya hoy día en su mayoría estamos aquí. Ahora mismo eso se ha parado la guerrilla entre pandillas, ha venido gente de otro sector a este sector, y aquí como los pastores nos andan cuidando a cada uno cualquier cosa, hablamos con él, o sea que hay bastante comunicación, o sea que eso se ha eliminado aquí. El cambio no ha sido solo en la apariencia de las viviendas para los que comenzaron con una casa de madera y zinc. Llegamos a la oficina de Cordelia, quien con una sonrisa pícara nos contó su historia. Que yo estaba cansada de estar pagando alquiler, vivía en cuartos alquilados y a veces estaba sin trabajo y se me hacía difícil, hasta que un día una amiga me invitó y yo vine por acá. A Cordelia le mejoraron su vivienda, también logró conseguir un trabajo permanente. Ella lleva la lista de asistencia del personal que trabaja en el programa. Ahora cuenta con un trabajo fijo, oficina y un techo seguro. Me siento capacitada para trabajar en cualquier otro lugar. En 5 años, el gobierno del presidente Juan Carlos Varela pretende apoyar unas 25.000 familias con el programa Techos de Esperanza. Pero lo que muchos se preguntan es si con este programa se logrará aumentar o disminuir la cantidad de invasores. Esa es la gran interrogante. Según el censo del 2010, el déficit habitacional en nuestro país era de 137.000 familias. Actualmente ha subido a 150.000 familias. Al gobierno le sale caro construir. El gobierno no es eficiente en la construcción de viviendas. La empresa privada sí lo es, pero necesitamos el apoyo de las autoridades. Hay un límite que la industria difícilmente puede pasar, ¿no? Es decir, la casa no puede abaratarse después de cierto precio. Entonces,
siempre se le está quedando a usted una gran cantidad de hogares por fuera, ¿no? Y en ese sentido, digamos que la idea de que usted puede subsidiar la industria privada para alcanzar al 100% del mercado no es muy realista. Para una hipoteca, los bancos solicitan carta de trabajo, copia de cédula y ficha del seguro. A los independientes, de 2 a 3 declaraciones de impuestos. Las soluciones de vivienda que construye la empresa privada o el gobierno son pocas, son entre 8 y 10 mil al año. Sí ha habido, y consideramos que ha habido una merma estos 30 años en que ha aumentado mucho el déficit, porque la población, y no es culpa de la empresa privada ni la constructora, es más culpa de los gobiernos anteriores de no tener esa visión de Estado, de decir, ok, tenemos que dotar de vivienda digna al pueblo. A las familias que no pueden pagar, por ejemplo, más de $30,000, que nosotros hemos calculado que son alrededor de 52,000 familias. ¿Quién las va a atender? Esas familias pueden ir a un banco porque tienen la capacidad de ir a un banco comercial. No deben ser la prioridad del Ministerio de Vivienda porque el Ministerio de Vivienda debe atender a aquellas personas que no tienen cómo ir a un banco, ¿ok? Esa es la finalidad del Ministerio de Vivienda. Y entonces, ¿quién las va a atender? Si no la atiende la empresa privada y no la atiende el gobierno, ¿los vamos a convertir en precaristas? En nuestro recorrido fuimos al sector A de la Alameda, un área casi inaccesible. El terreno es inestable y los caminos aún de tierra. Pero el principal problema que confrontan quienes viven allí es la falta de agua potable. A veces hay tiempo que se va hasta en el mes y no viene, entonces no hay cómo bañarse. Esto aquí solamente era como un lodo y vine, me puse a sacar el agua y a hacer un pozo y de ahí, bueno, la gente, todos esos vecinos que tuve por ahí en la casa, vienen a bañar y a lavar la ropa aquí, porque no hay de dónde otro, una quebra por ahí pero está muy lejos. Esta es Cecilia, la esposa de Ismael, una pareja que decidió dejar el campo para aventurarse en la ciudad capital buscando mejores oportunidades. Confiesan que no les ha ido muy bien, pero consideran que la vida en el campo tampoco es muy productiva en estos tiempos. Esta familia con 7 hijos viven de lo que el señor Ismael pueda conseguir con trabajos informales. Yo me dedicaba haciendo cualquier trabajito por ahí, ¿sí? Cosa que tratar de ganándome la vida honradamente, como siempre. Ellos desean mejorar la condición de vida de sus hijos y para ello apuestan por la educación. Tratar de luchar por ellos lo primordial, por la educación de ellos, porque derechos los tienen. Y la responsabilidad mío, cómo luchar para que ellos traten de salir hacia adelante para que no sufra el día de hoy como yo lo estoy pasando. En este punto de Burunga, el agua les llega a veces cada 8 días. Esta familia ya fue censada y se espera que en abril inicie la construcción de su nueva vivienda. Hay que hacer una distinción entre el precarismo y la autoconstrucción. La vivienda de autoconstrucción no es necesariamente mala, tiene muchas virtudes. El precarismo sí, porque el precarismo es una situación irregular que genera barriadas muy ineficientes, de muy baja calidad de vida para sus residentes y que genera toda una serie de problemas para la ciudad en su conjunto. Ayudar al autoconstructor, acompañar al autoconstructor en un proceso de mejoramiento social y habitacional. Ese sería, digamos, lo ideal, ¿no? Que pudiéramos generar sistemas donde la gente siguiera haciendo uso de su trabajo, de su disposición de construir y mejorar su vivienda, pero que sea un proceso que sabemos que va a generar barrios sostenibles, de barrios de calidad de vida para sus residentes. Techos de Esperanza, junto al proyecto de renovación del llamado casco antiguo de la ciudad de Colón, constituyen el reto más ambicioso de las últimas décadas en materia de vivienda, tanto por el número de familias como por el tamaño de la inversión que demandarán. A pesar del beneficio que esta masiva y compleja intervención del Estado representará para decenas de miles de familias, en su mayoría en condiciones de pobreza extrema, muchos se preguntan si con ello se podrá contener o si por el contrario se estarán estimulando nuevas y cada vez mayores invasiones a propiedades privadas o estatales. Lo que sí está claro es que construir nuevos asentamientos humanos cuesta mucho menos dinero de los contribuyentes cuando el Estado, en vez de actuar sobre hechos consumados, interviene planificando.
Los asentamientos informales, lejos de aliviar la pobreza, la reproducen. Hasta ahora, el Estado solo ha dado paliativos a un problema que crece incontenible y que es socialmente explosivo. Está demostrado que es mucho más barato invertir en la planificación de los asentamientos humanos que permitir su proliferación desordenada, sin calles ni servidumbres, sin agua ni alcantarillados, electrificación, transporte público, sin escuelas, parques, campos deportivos, centros de salud y en los que prospera la delincuencia y el pandillerismo. Es un problema que requiere un abordaje integral. Hay que integrar a las zonas rurales al desarrollo nacional para evitar que su población siga emigrando. Sin descuidar la protección social, indispensable para la población en condiciones de pobreza extrema, el Estado no puede hacerse de la vista gorda y está obligado a perseguir y castigar a quienes comercian y especulan con las necesidades de la gente. Tampoco puede patrocinar la indolencia o el parasitismo social, y por ello, además de procurarles viviendas dignas, está obligado a promover un cambio cultural de responsabilidad compartida como garantía de desarrollo pleno de esas comunidades. TVN investiga. Precaristas e invasores. Violación a la ley o conflicto social.